Muchas gracias, muy buenas noches, los saludo en esta noche de domingo, que tengan feliz inicio de semana. Bueno, ayer estuvimos en la colonia San Rafael y conocimos la primera parte del Museo del Eco. Hoy los llevo a recorrer este museo en su parte número 2. En 2004, la Universidad Nacional Autónoma de México compró el edificio y reabrió sus puertas el 7 de septiembre de 2005, después de meses trabajando en él para restaurar esta obra de arte a su estado original. La intención fue revivir el legado arquitectónico de Goeritz y, sobre todo, darle vida a una estructura realizada para expandir los lenguajes del arte. Construido en apenas 530 metros cuadrados, el edificio se distingue por sus angostos pasillos que reflejan mayor profundidad, muros entre 7 y 11 metros de alto, una única ventana puerta y un amplio patio que contiene un muro amarillo como una mención a la poesía concreta. Formas primarias y colores básicos que probablemente el escultor adoptó desde sus años en la Bauhaus. Un edificio moderno en todo sentido, pero también es algo que fue parte de un manifiesto que escribió Matthias Goeritz, el Manifiesto de Arquitectura Emocional. Entonces, que es una crítica a la arquitectura moderna, así a grandes rasgos, por ser demasiado fría, demasiado racional. Desde su origen, en una de las galerías, se construyó un bar en una directa alusión a la convivencia del hombre como parte de la experiencia estética, pues si algo buscaba también el autor de La Ruta de la Amistad, era provocar emociones y sensaciones en el espectador inmerso en un contenedor de arte, y así rebasar el sentido funcionalista de la arquitectura. El objetivo de Goeritz al concebir este espacio no era colgar cuadros de óleo, sino entender al lugar como una obra de arte en sí misma, para habitarla, comprenderla e intervenirla. El Eco no puede verse como un espacio aislado, se trata de un lugar en constante experimentación. Fue Goeritz quien introdujo las esculturas en concreto, pues antes de ello se usaba el bronce. Así podemos verlo en las torres de satélite, hechas en colaboración con Luis Barragán y Chucho Reyes, y su participación en el espacio escultórico de Ciudad Universitaria. Al ser un museo sin colección propia, se ha enfocado en la creación de proyectos específicos a partir de invitaciones a artistas, en su mayoría jóvenes, para la producción de obras in situ y que en cierta medida respondan a la arquitectura del propio espacio. Es decir, que las exposiciones son creadas específicamente para el sitio y la mayoría del trabajo museístico implica trabajar de cerca con artistas para pensar en un proyecto para el museo. Esto no es una novedad, otros museos lo hacen, pero sí hay una diferencia entre presentar objetos terminados e invitar a artistas para desarrollar un trabajo. El museo pretende detonar nuevas voces y ecos en su interior, entre las distintas tendencias de vanguardia de México y el extranjero, con exposiciones, ciclos de cine y conferencias, retomando su origen como centro para el libre intercambio de ideas, haciendo honor a lo que su autor Matthias Goeritz comentó al momento de su inauguración. Colgaremos en su puerta una campana simbólica para que su presencia y repiqueteo invitasen a la asonada y a la libertad. Hemos podido ver cómo un espacio que originalmente fue concebido para la experimentación, posteriormente se transformó en lugares que no tenían mucho que ver con sus orígenes. Sin embargo, su eco fue tan fuerte que hoy podemos seguir disfrutándolo tal y como lo concibió Goeritz. Es el Museo El Eco y forma parte de la vida de la Ciudad de México.